Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En medio de la crisis de la pandemia que se ha vivido en el mundo, la región latinoamericana es una de las más afectadas. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen todos los organismos multilaterales, tanto que algunos hablan de que ha sido la década perdida. Los más perjudicados, los pequeños, los micro, medianos y empresarios que han sufrido los efectos de una recesión, tal vez la más grande en la historia. Para hablar sobre estos temas y qué hacer de cara al futuro, estamos consultando al embajador Javier Paulinich. Él es el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano que tiene sede en Caracas y pues muy amablemente nos ha aceptado esta invitación para conversar sobre el tema. Bienvenido, embajador, a Express News Noticias. ¿Cómo estás, María Victoria? ¿Qué tal? Encantado de estar con tu teleaudiencia o audiencia en realidad. Sí. Embajador, ¿qué tan grave es la situación de la economía latinoamericana, especialmente vista desde los latinoamericanos que están fuera de la región? Pues preocupa, ¿no? Porque eso implica más migración hacia otras regiones, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, como ustedes saben, la pandemia es un fenómeno mundial, pero si comparamos el impacto que ha tenido frente a los países desarrollados de Europa, Asia y América Latina, debo decir que el impacto ha sido mucho mayor desde el punto de vista económico y social en la región. Y te voy a dar una cifra que va a graficar ello. La caída de la economía mundial el año pasado por la pandemia representó un crecimiento negativo de 3.5% del PBI mundial. Sin embargo, en la región, este impacto representó el menos 6.5%. Entonces, ha habido casi el doble de impacto negativo en la región. Y en términos de la recuperación que ya se empieza a percibir a partir de este año, el 2021, sucede lo mismo. Se prevé un crecimiento de 5.8 para la economía mundial en su conjunto, cifras de la OCDE, pero para América Latina va a ser de 4.9%, o sea, va a ser menos que el esperado a nivel mundial, al promedio, ¿no? En términos de empleo, según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, el año pasado América Latina y el Caribe perdió 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia. Por supuesto, mucho más alto que el promedio mundial y sobre todo el promedio de los países desarrollados como Europa, Estados Unidos, Asia. Entonces el impacto es tremendo. Podríamos decir que se asemeja a la década perdida de los 80 por el tema de la deuda externa, pero creo que esta vez ha sido incluso peor por la pandemia, ¿no? Ahora, embajador, perdón. Sí. No, precisamente en torno a estas cifras que son tan serias, ¿qué ha hecho que sea más grave que en otras regiones? Porque lo que pasa, y eso no se dice mucho, pero hay que decirlo, es que al momento en que apareció la pandemia, en marzo, febrero-marzo del año pasado, América Latina ya empezaba a tener cierto receso en su economía, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que esta pandemia ha exacerbado, ha incrementado esos defectos que nosotros teníamos en la economía, como por ejemplo, tener un crecimiento muy, muy modesto, una productividad que está por debajo de los estándares internacionales y, por supuesto, un sector informal que es absolutamente elevado en términos de la economía mundial. Entonces, todo ello ha sido exacerbado y se ha incrementado por la pandemia. Ahora, en términos sociales y en términos de pérdida de trabajo,
tres sectores han sido los más perjudicados: las mujeres, los migrantes y el sector vulnerable de la población. Entonces, ha habido una exacerbación especialmente crítica en esos tres sectores, ¿no? Lo que hace que el impacto social sea aún mayor. ¿Y por qué se venía dando esa recesión económica? De alguna manera, la región se consideraba que estaba en un proceso ya de desarrollo, estaban los países como Brasil, la propia Colombia, y creo que también Perú también estaba muy bien. Argentina. Argentina totalmente. Argentina tiene un ¿Qué problema fue que cambiara la balanza hacia el lado negativo? Exactamente. Tú lo has dicho, Victoria. Sí, efectivamente. Y ahora, las MIPYMES, que como todo el mundo sabe, es el sector cuyo impacto económico y social coincide. Por lo tanto, en el CELA estamos tratando de fortalecer las MIPYMES, que personifica el impacto en la región, tanto América Latina y el Caribe. Se refiere, por supuesto, a la micro, pequeña y mediana empresa, claro, que sería en un país desarrollado son, si se quiere, la base de una economía. Eso... Exactamente. Para que tengan una idea, más o menos el número de MIPYMES en la región llega a unos 18 millones de empresas, porque son empresas, ¿no? Claro, y sin embargo el 50% es informal, el 50% es formal. Entonces, y cuando digo informal, significa no tienen el sueldo mínimo, no tienen las prestaciones sanitarias ni sociales, no tienen previsión social. Entonces el impacto es fuerte. De allí que nosotros estamos organizando un evento muy importante a nivel ministerial para el 22 de julio e invito a tus radioescuchas, por favor, es gratuito, y allí vamos justamente a hacer frente a los tres grandes problemas que tienen las MIPYMES para diseñar una hoja de ruta post pandemia. Esas sesiones o esos pilares son cómo formalizar desde un punto de vista realista a las MIPYMES. En segundo lugar, cómo incrementar el acceso al financiamiento de estas empresas. Y en tercer lugar, cómo beneficiar a las MIPYMES con la transformación digital, que es una de las únicas ventajas que ha tenido la pandemia. La pandemia ha hecho que en la región se haya acelerado la transformación digital. Se habla de 8 a 10 años. Con mayor razón, las MIPYMES tienen que beneficiarse de esa transformación digital. Y le voy a dar 3 datos sobre la transformación digital. Perdona que me... No, está bien. Sigue. Por ejemplo, solamente el 40% de las MIPYMES tienen una página web. Imagínense, pues, en una época de la transformación digital a plenitud, a nivel internacional. Solamente utilizan como comercio electrónico el 27% de las MIPYMES de la región. Y un 30% utilizan medios de pago electrónicos como tarjetas de crédito. Entonces, como puedes apreciar, no se está beneficiando a las MIPYMES de esta transformación digital. Y por eso es la tercera área en la que nosotros vamos a incidir en esta reunión del 22 de julio en América Latina y el Caribe. Así, uno de los planteamientos un poco visto desde el punto de vista migratorio, usted hablaba de los afectados migratorios, obviamente en forma regional se ha dado una situación migratoria fuerte de parte de los venezolanos hacia afuera, e incluso de otras regiones por precisamente los problemas económicos locales, pero también se ha dado migraciones hacia Estados Unidos y hacia Europa de una forma fuerte. ¿Cómo harían o qué recomendarían o qué tipo de apoyo se daría para toda esa gente si desea volver a Latinoamérica y emprender actividades de productividad en el sector de la pequeña, mediana industria con ustedes?
Esa es una buena pregunta, porque lamentablemente en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, no tanto de los hispanos que viven en Estados Unidos, pero sí de los venezolanos que están tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, ¿no? Particularmente Colombia, Perú, Chile y Ecuador, es que con la pandemia muchos están tratando de volver a Venezuela, lo cual hace el problema mucho más complicado, porque estas personas sí tenían algún tipo de vinculación económica y actividad económica en estos países sudamericanos. Si bien es cierto, vivía un 55% de manera informal, pero no importa, sí tenían y gozaban de un ingreso económico mucho mayor que el que podrían esperar aquí en Venezuela, pero no tan formal como se espera. Pero de todas maneras, era tan provechoso que podían incluso mandar remesas a Venezuela con esos ingresos. Sin embargo, ahora esa situación está variando. Por eso es de que cuando hablamos de las MIPYMES, también estamos hablando del tema de los inmigrantes, especialmente venezolanos en la región. Justamente en la reunión del 22 de julio vamos a esbozar algunas medidas concretas para que aquellos migrantes puedan mantener un nivel adecuado, mínimo, y retomar su actividad económica en los países de destino, ¿no? Ya, y para las comunidades, porque obviamente la pandemia también ha afectado a los migrantes fuera de América Latina. En el caso de Europa, pues ha sido muy serio por el desempleo, las crisis, y han querido volver a la región. ¿Hay algún tipo de incentivo para esta gente para volver a emprender y poderse desarrollar en los países latinoamericanos? Sí hay, pero nosotros como CELA no estamos manejando eso sí lo maneja la Organización Internacional de las Migraciones. Entiendo que hay esquemas que recién se están desarrollando. Y ya para cerrar, a los amigos de Express News estamos conversando con el embajador Javier Paulinich. Él es el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, está en Caracas y nos ha recibido. ¿Qué mensaje usted le podría dar a los que están fuera de la región y quisieran reintegrarse volver a Latinoamérica de alguna manera? Creo que si intentan regresar a la región, que sería lo ideal, puedan no solamente traer el know-how, todo lo que han aprendido, sino también sus ahorros para poder reinvertir en la región en esquemas como las startups, que están muy de moda y que estoy seguro, con la experiencia adquirida en Europa y en Estados Unidos o en Asia, van a tener mucho éxito con toda seguridad. Bueno, muchísimas gracias. Estamos conversando con el embajador Javier Paulinich, el representante permanente del Sistema Económico Latinoamericano. Y a nuestra audiencia de Express News, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos en Express News Noticias.